Una joven desapareció en 1986 tras salir de casa en patines, rumbo a casa de una amiga. Nunca llegó a su destino. Sus padres no se dieron cuenta de su desaparición hasta que su amiga la llamó y le preguntó si aún pensaba ir. Para entonces, ya era demasiado tarde, había desaparecido sin dejar rastro. 20 años después, sus padres visitan un pequeño mercado local y lo que el padre ve en el escaparate de una tienda de segunda mano le hiela la sangre. El sol de la tarde, de un dorado tenue, se filtraba a través del denso dosel de abetos y arces centenarios que bordeaban las calles de Valle Verde, Galicia. Eran las 2 de la tarde y el pueblo, con su encantador y antiguo centro histórico, bullía con la energía serena de su mercado de fin de semana. Puestos de madera, repletos de artesanía local, quesos artesanales y los vibrantes tonos de las bayas recién recogidas, creaban una escena pintoresca. Roberto Blanco, sin embargo, no le pareció muy atractivo. Seguía a su esposa, Elena, unos pasos atrás. Tenía el ceño fruncido, y una familiar capa de descontento se posaba pesadamente sobre sus hombros. Todavía no entiendo por qué tuvimos que venir hasta aquí, Elena, gruñó Roberto, en voz tan baja que no llegó a oídos de los alegres vendedores, pero tan aguda que su esposa captó cada sílaba. 3 días en medio de la nada, mirando mermelada. Elena se detuvo junto a un puesto de cerámica hecha a mano, sus dedos rozando suavemente el borde de un cuenco azul cielo. Suspiró, una suave exhalación de paciencia agotada, pero que aún aguantaba. Roberto, por favor. Ya hablamos de esto. Son vacaciones, las primeras en mucho tiempo. Valle Verde es precioso. Intenta disfrutarlo un poco. A Elena le había llevado años de suave persuasión, de súplicas silenciosas y conversaciones nocturnas entre lágrimas, convencer a Roberto de hacer este viaje. Su casa en Segovia, se había convertido en un mausoleo de recuerdos, cada habitación resonando con la ausencia de su hija, Emilia García Blanco. Emilia, su brillante y vivaz hija de 12 años, había desaparecido en 1986, patinando hacia la casa de una amiga en una tarde soleada, engullida por la rutina, dejando tras de sí un abismo de preguntas sin respuesta y un dolor infinito. Desde aquel día devastador, Roberto se había encerrado en una coraza de tristeza. La alegría era un lenguaje olvidado, el placer, una traición. Trabajaba, comía, dormía, pero no vivía. Cada día era un ciclo monótono de búsqueda, de preguntas, de rememorar esos últimos momentos. Elena también había soportado el peso aplastante de su pérdida, pero en el último año se había producido un cambio frágil en su interior. La cruda agonía había empezado a disminuir, reemplazada por una silenciosa comprensión de que no podían permanecer suspendidos en ese abismo de miseria para siempre. Emilia no lo habría deseado. Elena había empezado, tímidamente, a sugerir que necesitaban encontrar una manera de seguir respirando, aunque sus alientos siempre llevaran el aroma del dolor. Este viaje a Galicia, a un lugar muy alejado de los fantasmas de su pasado, fue su intento desesperado de convencer a Roberto de volver a la luz, o al menos de alejarlo de las sombras más profundas. Mientras caminaban por la calle principal, la mirada de Roberto, generalmente fija en el suelo o en algún punto lejano e invisible, se fijó en una tienda al otro lado de la calle. Era un lugar modesto, con la pintura de un verde descolorido y el letrero sobre la puerta que decía Tesoros del Roble en caprichosas letras doradas ligeramente descascaradas. Los escaparates estaban abarrotados de un caótico surtido de plata deslustrada, montones de libros viejos, una muñeca de porcelana desportillada y lo que parecía una colección de herramientas de formas extrañas. Era, sin lugar a dudas, una casa de empeños de antigüedades, de esas que parecen atesorar historias olvidadas. Mira, Roberto, dijo Elena, con los ojos brillantes. Ese sitio parece interesante. Ya sabes que me encantan las cosas vintage, me recuerda a cuando éramos jóvenes. Señaló con una sonrisa esperanzada. Pasemos un momento. La expresión de Roberto permaneció impasible. Adelante. Yo esperaré aquí.
Todo ese polvo y desorden no es para mí. Metió la mano en el bolsillo para sacar su paquete de cigarrillos y el encendedor, el ritual familiar, un pequeño y sombrío consuelo. La sonrisa de Elena se desvaneció levemente, pero asintió. De acuerdo. No tardó. Cruzó la calle, con pasos más ligeros que los de él, y desapareció por la puerta de tesoros del roble. La campana de arriba sonó débilmente. Roberto se apoyó en una farola, con el cigarrillo a medio camino de los labios. Estaba a punto de encender el encendedor cuando su mirada se desvió distraídamente hacia el polvoriento escaparate de la tienda. Se le paralizó la mano, se le cortó la respiración. Allí, entre una colección de frascos descoloridos y el torso de un maniquí sin cabeza sobre un estante de madera tosca, había un par de patines, rosas y azules, desgastados y rayados, con el plástico delatando su edad, y claramente de tamaño infantil. Parpadeó, pensando que su mente le jugaba una mala pasada, conjurando espectros desde lo más profundo de su dolor, pero la imagen permaneció. Bajó lentamente la mano, olvidando el cigarrillo apagado. Se apartó de la farola y dio un paso vacilante, luego otro, hasta que su rostro estuvo casi pegado al cristal mugriento. Le resultaban innegablemente, y desgarradoramente, familiares, el tono rosa chicle del maletero, el vibrante turquesa del cuadro y las ruedas, las gruesas correas moradas. Una oleada de vértigo lo invadió. Emilie. Emilie había tenido un par exactamente igual. No, no así, sino los que él le había comprado para su 12º cumpleaños. Recordaba cómo se le iluminaron los ojos, la alegría pura y pura al ponérselos, tambaleándose al principio, luego deslizándose, una mezcla de color y risas. El cigarrillo y el encendedor volvieron a su bolsillo con un ruido metálico. No creyó reaccionar, abrió la puerta de golpe, con la campanilla sonando con fuerza, y entró a grandes zancadas, escudriñando el interior en penumbra hasta que se posó en un hombre de pelo ralo y expresión cansada, de pie tras un mostrador abarrotado. Elena, que estaba examinando una vitrina de radios antiguas al fondo, se giró sorprendida ante su entrada abrupta. Roberto, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Ella corrió hacia él, con la preocupación grabada en el rostro, pero Roberto la ignoró por el momento, con la atención fija en el tendero. Los patines, dijo con voz ronca, del escaparate, necesito verlos ya. El comerciante frunció el ceño ante su actitud brusca, pero se dirigió hacia la ventana. ¿Qué pasa?, preguntó Elena. Mira, dijo Roberto, con su voz apenas por encima de un susurro. El dependiente regresó con los patines y los colocó sobre el mostrador. Elena se llevó la mano a la boca al verlos. Roberto, susurró, son iguales a los de Emilia. Roberto extendió la mano temblorosa para tomar una de las cuchillas. La repasó, examinando cada detalle. Talla 4, esa es la que le compré. Elena negó con la cabeza, poniéndole una mano en el brazo para contenerla. Roberto, por favor, no te hagas esto. Debe haber miles de pares como estos, es solo una coincidencia. Pero Roberto no escuchaba. Dio la vuelta a los patines y revisó la suela. Allí, grabadas en la puntera de plástico, estaban las iniciales EGW, Emilia García Blanco, susurró con la voz entrecortada. Los tallé yo mismo, Elena. Son de ella. Son los patines de Emilia. El escepticismo de Elena se desvaneció al ver las iniciales. Extendió la mano y trazó las letras con la punta del dedo, con la mano temblorosa. ¿Cómo es posible? ¿Cómo llegaron aquí, a miles de kilómetros de casa? El tendero, que había estado escuchando la conversación con creciente interés, se aclaró la garganta. ¿Hay algún problema? Roberto levantó la vista con una mirada intensa. Estos patines son de nuestra hija. Desapareció hace 20 años mientras los usaba. ¿Dónde los conseguiste? El semblante del tendero cambió al instante. Tomó los patines. Siento lo de su hija,
pero estos ya no son suyos. Si los quiere, tendrá que pagar el precio indicado. ¿$45? Exclamó Roberto. Eso es un robo. Hace 20 años pagué menos por ellos nuevos. La inflación, dijo el comerciante encogiéndose de hombros, y además los artículos vintage tienen un precio más alto hoy en día. Elena puso una mano tranquilizadora sobre el brazo de Roberto. Quizás deberíamos pagarlos, Roberto. No importa lo que cuesten. No, dijo Roberto con firmeza. Son nuestros. Nos los robaron, igual que nos robaron a nuestra hija. No voy a pagar por algo que nos pertenece. El rostro del tendero se endureció. Si no va a comprarlos, tendré que pedirle que se vaya. Cuando Roberto se negó a moverse, el dependiente rodeó el mostrador e intentó guiarlos hacia la puerta. Roberto se resistió, apretando los patines con fuerza contra el pecho. El alboroto atrajo la atención de los transeúntes, y un policía uniformado que patrullaba el mercado se acercó a la tienda. Entró, observando la escena con ojo experto. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó. El tendero señaló a Roberto con el dedo acusador. Este hombre intenta robar mercancía de mi tienda. No estoy robando nada, protestó Roberto. Estos patines son de mi hija. Los llevaba puestos cuando desapareció hace 20 años en nuestro pueblo, Segovia. El oficial parecía escéptico. Señor, si tiene derecho a reclamar esa propiedad, existen las vías legales adecuadas. No puede simplemente quitársela. Mira, dijo Roberto desesperado, dándole la vuelta a los patines. ¿Ves estos? Iniciales, por ejemplo, GW, Emilia García Blanco, mi hija. Las tallé yo misma, y aquí hay un número de serie del producto que coincidiría con el recibo que guardé todos estos años. La expresión del oficial cambió ligeramente al examinar las iniciales. Retrocedió un paso y habló por radio, solicitando información sobre el caso de una persona desaparecida en Segovia 20 años atrás. Tras una breve conversación, el comportamiento de la gente cambió por completo. Se volvió hacia Roberto con un nuevo respeto en la mirada. Señor Blanco, le pido disculpas. La comisaría confirma que efectivamente hay un caso abierto que coincide con su descripción. Se volvió hacia el tendero. Necesito hablar con el dueño de este establecimiento. Solo soy un empleado, dijo el tendero a la defensiva. El dueño no está hoy. Necesito sus datos de contacto, respondió el agente con firmeza. El dependiente dudó, luego metió la mano bajo el mostrador y sacó una tarjeta de visita. Son los datos del dueño, Víctor Montero, pero no le va a hacer ninguna gracia. El agente se guardó la tarjeta en el bolsillo. Confisco estos patines como posible prueba en una investigación en curso. Se volvió hacia Roberto y Elena. Señores Blanco, me gustaría que me acompañaran a la comisaría para prestar declaración. Al salir de la tienda, Roberto sintió un atisbo de esperanza por primera vez en 20 años. Quizás, solo quizás, esta era la oportunidad que habían estado esperando. Roberto y Elena siguieron al policía hasta su patrulla, estacionada al borde del mercado. El oficial Ramírez, como lo identificaba su placa, sugirió que lo siguieran hasta la comisaría. No está lejos, les aseguró. A unos 10 minutos bajando por la calle principal, la comisaría de Valle Verde era un modesto edificio de ladrillo con una pequeña bandera estadounidense ondeando sobre la entrada. Dentro, el ambiente era tranquilo y profesional, un marcado contraste con la agitación emocional que Roberto sentía en su interior. El oficial Ramírez los condujo a una pequeña sala de interrogatorios con una mesa y 4 sillas. Los patines estaban en el centro de la mesa, sellados en una bolsa de evidencia transparente. He contactado al detective de turno, explicó el oficial Ramírez. Querrá tomarle declaración completa. Mientras tanto, necesito verificar algunos detalles. Sacó una libreta y un bolígrafo.
¿Puede describir a su hija cómo estaba cuando desapareció? Roberto se aclaró la garganta. Emilia tenía 12 años. Tenía el pelo castaño rojizo hasta los hombros y ojos verdes. Era alta para su edad, unos 1,68 metros, y tenía una pequeña cicatriz en el antebrazo derecho de cuando se cayó de la cerca de nuestro patio trasero a los 7 años. El agente Ramírez asintió, tomando notas. ¿Y cuándo desapareció exactamente? 15 de junio de 1986, respondió Elena con voz firme a pesar del dolor en sus ojos. Era domingo por la tarde, sobre las 3. Iba a casa de su amiga Sofía, a unos 800 metros de distancia. Quería lucir sus patines nuevos. Nunca llegó a casa de Sofía, continuó Roberto. No nos dimos cuenta de que algo andaba mal hasta que la madre de Sofía llamó alrededor de las 5 de la tarde, preguntando si Emilia seguía viniendo. La puerta se abrió y entró un hombre vestido de civil. Tenía unos 40 años, cabello entrecano y expresión seria. Soy el detective Martínez, se presentó, estrechando la mano de Roberto y Elena. Tengo entendido que han descubierto una posible pista sobre la desaparición de su hija. Roberto señaló con la cabeza la bolsa de pruebas. Esos son los patines de Emilia. Estoy seguro. El detective Martínez se sentó frente a ellos. He contactado con las autoridades de Segovia. Están enviando los expedientes, pero puede que tarde unas horas. Mientras tanto, me gustaría que me contara la historia completa. Durante la siguiente hora, Roberto y Elena se turnaron para explicar los sucesos que rodearon la desaparición de Emilia. Describieron las enormes labores de búsqueda, los equipos de voluntarios que peinaron los bosques y barrios, y los volantes que habían distribuido por todo el estado y más allá. Nunca dejamos de buscar, dijo Roberto, con la voz cargada de emoción. Me tomé una licencia laboral ese primer año. Instalamos una línea de denuncia y contratamos investigadores privados cuando la investigación policial se estancó, pero nunca encontramos nada sólido, simplemente nada. El detective Martínez asintió con compasión. Y ahora, después de tanto tiempo, encuentra sus patines en un pueblito de Galicia. Es bastante extraordinario. ¿Hay alguna forma de averiguar cómo llegaron aquí? El empleado de la tienda no fue de mucha ayuda. Estamos trabajando en ello, dijo Elena. El detective Martínez le aseguró, he enviado a otro agente a investigar los antecedentes del dueño de la tienda, Víctor Montero. También visitaremos la tienda mañana para examinar sus registros de inventario. Se centró en los patines, sacándolos con cuidado de la bolsa de pruebas con las manos enguantadas. Estos serán fotografiados y registrados como prueba. También buscaremos huellas dactilares o rastros, aunque después de 20 años es poco probable que eso aporte mucho. Mientras hablaba, otro agente entró con una carpeta. El detective Martínez revisó su contenido, con expresión pensativa. El señor Mansón compró tesoros del roble hace 18 años, les informó. Antes de eso, parece haber estado bastante ocupado. No tiene antecedentes penales, pero tampoco muchos documentos. Les mostró una foto del DMV de Víctor Montero, un hombre de unos 50 años con el pelo ralo y expresión severa. ¿Reconocen a este hombre? Roberto y Elena negaron con la cabeza. Volverá a la ciudad en 2 días, según su empleado, continuó el detective Martínez. Entonces lo traeremos para interrogarlo. Para cuando terminaron todos los trabajos preliminares, el sol se ponía fuera de las ventanas de la comisaría. El detective Martínez acompañó a Roberto y Elena hasta la entrada. Seguiremos investigando esta pista, prometió. He asignado a un agente para que vuelva a la tienda mañana a ver si hay algún otro artículo relacionado con su hija. Mientras tanto, intenten descansar un poco. Al salir a la luz del día, Roberto sintió una extraña mezcla de esperanza y temor. Los patines eran una prueba real y tangible de que, de alguna manera, en algún lugar, podría haber respuestas sobre lo que le sucedió a Emilia.
Pero lo que esas respuestas pudieran revelar después de todos estos años lo aterrorizaba más de lo que quería admitir. El atardecer teñía el cielo de tonos naranjas y rosados mientras Roberto y Elena regresaban al mercado. A pesar de lo tarde que era, Roberto insistió en volver a Tesoros del Roble. La policía se encargará, Roberto, dijo Elena, tirando suavemente de su brazo. Deberíamos volver a nuestro Airbnb a descansar. Ha sido un día agotador. Necesito volver a verlo, insistió Roberto, acelerando el paso. Puede que haya algo más, algo que se nos haya pasado por alto. Elena suspiró, pero lo siguió, reconociendo la determinación de su mandíbula. La mayoría de los puestos del mercado estaban desmantelados, y los vendedores recogían sus productos no vendidos. Solo unos pocos restaurantes permanecían abiertos, con sus cálidas luces brillando tentadoramente en el crepúsculo. Al acercarse a Tesoros del Roble, vieron al tendero de antes cerrando la puerta principal. Los vio y se tensó visiblemente, apresurándose. «Mira, sale alguien más», susurró Elena, señalando una puerta lateral que Roberto no había visto antes. Un hombre salió del callejón junto a la tienda. Llevaba una chaqueta de cuero y un sombrero vaquero calado hasta la cara, pero incluso de lejos, había algo familiar en su perfil. Roberto entrecerró los ojos, intentando ubicarlo. «Se parece al hombre de la foto», murmuró. «El que nos mostró el detective, Víctor Montero». Elena frunció el ceño. Pero el detective dijo que no volvería en 2 días. ¿Por qué mentiría el tendero a la policía? Observaron cómo el hombre cruzaba la calle hacia un sedán negro estacionado frente a una juguetería. Otro hombre esperaba junto al coche, y junto a él había una niña pequeña, de unos 8 o 9 años, con coletas rubias. El hombre del sombrero de vaquero se acercó primero a la niña, agachándose a su altura. Extendió la mano para abrazarla, pero la niña retrocedió visiblemente, apartando la cara. Cuando le despeinó, ella se estremeció. «Algo no anda bien», dijo Roberto, con sus instintos protectores despertando. «Ese niño le tiene miedo». «No podemos estar seguros de eso, Roberto», dijo Elena con cautela. «Puede que no sea nada. Los niños suelen ponerse de mal humor, sobre todo después de que les digan que no pueden tener un juguete que querían». Roberto asintió, pero no podía quitarse la sensación de que estaban presenciando algo siniestro. La interacción parecía extraña, cargada de una tensión subyacente que le provocó escalofríos. Observaron cómo las 3 figuras subían al coche negro y se marchaban. Roberto volvió su atención al tendero, que ahora caminaba a paso ligero por la calle, rumbo a una parada de autobús. Sin pensarlo, Roberto corrió tras él. «Disculpe», gritó. El tendero se giró, con el rostro agriado al reconocer a Roberto. «¿Y ahora qué?» «La policía ya se llevó lo que querías». «¿Ese hombre que acaba de salir por la puerta lateral, era Víctor Montero, el dueño?», preguntó Roberto, recuperando el aliento. El tendero entrecerró los ojos. «No tengo por qué responder a sus preguntas. Si la policía quiere información, puede preguntármela directamente. Solo dígame si era él». Roberto presionó. El tendero puso los ojos en blanco. «Caramba. No se pueden calmar, ¿verdad?» «No, no era el jefe, era su hermano». «¿Ya están satisfechos? Váyanse y déjenme en paz». Subió a un autobús que acababa de llegar a la parada, poniendo fin a la conversación. Elena alcanzó a Roberto mientras el autobús se alejaba. «¿Qué dijo?» «Afirma que fue el hermano de Manson, no el propio Manson», respondió Roberto con el ceño fruncido. «¿Pero por qué no le dijo a la policía que su hermano estaba aquí si el dueño estaba fuera de la ciudad?» Elena se estremeció, ajustándose el cardigan sobre los hombros. «No sé, Roberto, pero está anocheciendo y los dos estamos agotados. Volvamos al Airbnb y llamemos al detective Martínez mañana». Roberto dudó,
dividido entre seguir esta nueva pista y reconocer la sabiduría de las palabras de Elena. Finalmente, asintió, echando una última mirada a Tesoros del Roble antes de dejar que Elena lo guiara. Mañana, se prometió. Mañana tendremos respuestas. Su Airbnb era un acogedor apartamento en el segundo piso de una casa victoriana reformada, ubicada en un tranquilo barrio residencial a solo unas cuadras de distancia. A pocas cuadras del mercado, el exterior azul pálido y los detalles blancos de pan de jengibre le daban un aire pintoresco y nostálgico que atrajo a Elena al reservar. Al acercarse al edificio, Elena le tocó el brazo a Roberto. Voy a ir corriendo a ese restaurante chino que pasamos en la esquina. Me vendría bien algo reconfortante después de hoy. Roberto asintió, sacando la llave del apartamento del bolsillo. Esperaré aquí. Me vendría bien un cigarrillo para despejarme. Una vez que Elena desapareció por la esquina, Roberto se sentó en la entrada del edificio y encendió un cigarrillo. Inhaló profundamente, dejando que el humo le llenara los pulmones antes de exhalar hacia el cielo que se oscurecía. El ritual familiar lo tranquilizó un poco, permitiendo que su mente procesara los extraordinarios acontecimientos del día. Encontrar los patines de Emilia después de tantos años no podía ser casualidad, eran un vínculo, una conexión tangible con su hija, desaparecida durante 2 décadas. ¿Pero qué significaba? ¿Cómo habían acabado en una tienda de segunda mano en Galicia, a miles de kilómetros de donde había desaparecido? Su mano tembló ligeramente al dar otra calada. Si los patines habían llegado hasta allí, ¿sería posible que Emilia también lo hubiera hecho? Y, de ser así, ¿seguía viva? La idea lo llenaba de alegría y lo aterrorizaba a la vez. Durante 20 años, había vivido en un estado de duelo suspendido, incapaz de llorar plenamente a una hija que tal vez aún estuviera allí, en algún lugar. Los patines habían reavivado una esperanza que no se había permitido sentir en años. Roberto sacó su teléfono y empezó a buscar información sobre Víctor Montero y Tesoros del Roble. No había mucho, una página web comercial con la fachada y el horario de la tienda, algunas reseñas en línea que elogiaban su ecléctica selección, nada sobre Manson personalmente. Mientras se desplazaba, un movimiento al otro lado de la calle le llamó la atención. Una pequeña figura estaba parcialmente oculta tras una farola, observando el edificio. Roberto entrecerró los ojos en la creciente oscuridad. Era una niña, de unos 10 u 11 años. Roberto apagó el cigarrillo y se levantó. «Hola», gritó con voz suave. «¿Estás bien?» La chica se quedó paralizada un instante y luego dio un paso al frente, tímidamente. Era delgada, con el pelo rubio oscuro recogido en una coleta despeinada, y llevaba ropa que parecía demasiado grande para su pequeña figura. «¿Buscan a alguien?», preguntó Roberto, acercándose con cuidado. La chica lo miró con ojos serios y abiertos. «Por favor, señor», dijo en voz baja, «¿puede ayudarme a salvar a mi hermana?». Un hombre malvado se la llevó. Roberto miró a su alrededor, repentinamente alerta. ¿Era una trampa, una distracción mientras alguien entraba al apartamento? Pero la calle estaba tranquila, sin vehículos sospechosos ni figuras merodeando. «¿Cómo te llamas?», preguntó, agachándose a su altura. «Carla», respondió la chica. «Por favor, necesito ayuda». «Nadie me cree». «¿Quién te envió aquí, Carla?». «Nadie me envió», insistió. «Estoy sola. Me escapé del orfanato para buscar a mi hermana. La vi hoy, pero tenía demasiado miedo para ayudarla sola». Los pensamientos de Roberto se desbocaron. Una niña huérfana, una hermana desaparecida, se parecía demasiado a su propia situación como para ser casualidad. «¿Dónde viste a tu hermana?». «En el mercado», dijo Carla, con el hombre del sombrero. «Le tiene miedo, pero tiene que fingir que no». A Roberto se le cortó la respiración. La niña de las coletas, la que se había estremecido cuando el hombre le tocó el pelo. Este hombre del sombrero,
Dijo Roberto con cuidado, es alto, tiene el pelo ralo y lleva una chaqueta de cuero. Carla asintió vigorosamente. Es él. Se llevó a Jazmín del orfanato. Dijo que la había adoptado, pero no es cierto, es un hombre malo. La mente de Roberto daba vueltas mientras pensaba en Emilia, en los años que le habían robado, en las respuestas que lo habían eludido durante 2 décadas. Y ahora, esta niña estaba frente a él, enfrentando la misma tragedia potencial. ¿Sabes a dónde se llevaron a tu hermana?, preguntó. Carla asintió. Los seguí. Sé a dónde van, pero no puedo sacarla sola. La conciencia de Roberto luchaba contra su cautela. Esto podría ser peligroso, posiblemente ilegal. Lo correcto sería llamar a la policía y dejar que ellos se encargaran. Pero conocía la frustración de los canales oficiales, los procedimientos y protocolos que avanzaban con demasiada lentitud mientras un niño seguía en peligro. «Déjame ayudarte», se encontró diciendo. «Déjame ir por mi coche». Le envió un mensaje rápido a Elena, voy a coger el coche un rato. Surgió algo. Usa la llave y empieza a cenar sin mí. Vuelvo pronto. Al subir a su coche de alquiler, Roberto supo que podría estar cometiendo un terrible error, pero también sabía que no podría vivir consigo mismo si ignoraba la súplica de ayuda de esta niña, no después de haber pasado 20 años deseando que alguien hubiera estado allí para ayudar a su propia hija. El coche de alquiler zumbaba silenciosamente mientras Roberto seguía las indicaciones de Carla, tomando curvas a través de los barrios residenciales de Valle Verde. Las casas se distanciaban cada vez más, las farolas escaseaban. Es por allá, dijo Carla finalmente, señalando un pequeño camping escondido tras un bosquecillo. Roberto aparcó en la entrada y apagó el motor. En la penumbra, distinguió varias autocaravanas y caravanas dispuestas en un semicírculo suelto. Al fondo, había una caravana solitaria, con las ventanas iluminadas con una luz amarilla. Ahí está, susurró Carla. Roberto dudó, con la mano en la manija de la puerta. Carla, ¿estás completamente segura de que tu hermana está ahí? Esto es muy serio. La chica asintió con la mirada seria. Por favor, tenemos que ayudar a Jazmín. En contra de su buen juicio, Roberto salió del coche. Quédate cerca de mí, le indicó a Carla. Y si algo parece ir mal, nos vamos inmediatamente. Entendido. Se acercaron a la caravana con cautela. No se oía ningún ruido desde dentro, ninguna señal de cuántas personas pudiera haber. El corazón de Roberto latía con fuerza en su pecho mientras levantaba la mano y llamaba con firmeza a la puerta. Los segundos se convirtieron en un minuto sin respuesta. Volvió a llamar, esta vez más fuerte. Finalmente, la puerta se abrió. Un hombre estaba en el umbral, iluminado por las luces interiores de la caravana. Roberto lo reconoció como el otro hombre de la puerta de la juguetería, no el del sombrero de vaquero, sino el que esperaba junto al coche. El hombre abrió mucho los ojos al ver a Carla, y luego los entrecerró al mirar a Roberto. ¿Quién carajo eres tú y qué quieres?, preguntó. Me llamo Roberto, respondió, intentando mantener la voz firme. Esta chica vino a pedirme ayuda. Dice que se llevaron a su hermana aquí. El rostro del hombre se ensombreció. Me llamo Miguel, y te equivocas. Aquí no se retiene a nadie contra su voluntad. Miró a Carla con enojo. Esta es una alborotadora, ha estado causando problemas desde que adoptaron a su hermana. ¿Adoptada?, repitió Roberto. Miguel asintió. Así es. Jazmín fue adoptada legalmente del orfanato Santa Catalina por mi jefe. Solo soy su asistente. Señaló a Carla con el pulgar. No pudo aceptarlo y desde entonces ha estado inventando historias descabelladas. ¿Mentira? ¿Mentira?, gritó Carla, con el rostro desencajado por la ira. ¿Te la llevaste? Tú y ese hombre. Te llevaste a mi hermana.
¿Qué hombre?, preguntó Roberto, aunque ya sospechaba la respuesta. Mi jefe la adoptó, explicó Miguel con exagerada paciencia. Mi hermano me acompañó a recogerla porque mi jefe estaba fuera de la ciudad por negocios. Todo se hizo legalmente. Roberto se encontraba dividido entre creer la explicación plausible del hombre y la convicción cruda en la voz de Carla. Mira, dijo, intentando un tono razonable, seguro que podemos resolver esto. Quizás podría hablar con tu jefe, o incluso ver a Jazmín un momento. Si las hermanas pudieran hablar brevemente, despedirse como es debido, quizás eso ayudaría a todos a seguir adelante. La expresión de Miguel se endureció. Eso no es posible. Jazmín no está aquí, y ya la llevaron a su nuevo hogar en otro coche. Mientras hablaba, Roberto oyó un leve ruido desde el interior de la caravana, un suave silbido seguido de lo que parecía ser el susurro de una niña. Miguel miró rápidamente por encima del hombro y luego volvió a mirar a Roberto. Es solo mi hija, dijo con desdén. Mira, te sugiero que lleves a esa niña de vuelta a St. Catherine antes de que te metas en problemas por poner en peligro a un menor. Quienquiera que seas, no tienes derecho a sacar a una menor de la ciudad sin autorización. Solo estaba tratando de ayudar, empezó Roberto. ¿Ayuda?, se burló Miguel. ¿Secuestrando a una huérfana basándome en sus historias locas? Devuélvela al orfanato, o la próxima vez llamaré a la policía. Dicho esto, les cerró la puerta en las narices. Roberto se quedó allí un momento, asimilando lo que acababa de pasar. La explicación del hombre era lógica, pero algo no cuadraba en toda la situación. Está mintiendo, insistió Carla mientras caminaban de vuelta al coche. Jazmín. Está ahí, lo sé. Ya lo oíste, dijo Roberto con dulzura. Tu hermana ha sido adoptada. Puede que te cueste aceptarlo. Carla dio un pisotón. Eso no es verdad. Por favor, tienes que creerme. Roberto suspiró, sin saber qué hacer. Lo correcto sería devolver a Carla al orfanato, como había sugerido Miguel, pero no podía quitarse la sensación de que algo no cuadraba. Volvamos al coche, dijo finalmente. Ya lo solucionaremos. De vuelta en el coche, Roberto se giró hacia Carla, que estaba sentada desplomada en el asiento del copiloto, con el ceño fruncido. Carla, empezó con dulzura, entiendo que estés preocupada por tu hermana, pero tengo que llevarte de vuelta al orfanato. Podría meterme en un buen lío por llevarte así. Por favor, no me aceptes de vuelta, suplicó con lágrimas en los ojos. No sin Jazmín. Prometí protegerla. A Roberto le dolía el corazón por la chica. Recordó haberle hecho una promesa similar a Emilia años atrás, que siempre la protegería, una promesa que no había cumplido. ¿Qué te parece esto?, sugirió. Cenamos algo rico y luego te llevo de vuelta. No te meteré en líos, te lo prometo. Carla se secó los ojos con la manga, pero permaneció en silencio, una imagen de abatimiento. Roberto estaba a punto de arrancar el coche cuando notó movimiento en la autocaravana. Los faros se encendieron, iluminando los árboles con una luz blanca y densa. Ya se van, murmuró, mientras observaba cómo la autocaravana se alejaba de su sitio. Al pasar junto a su coche aparcado, Roberto vislumbró a alguien por la ventanilla lateral, una mujer de cabello castaño rojizo que cerraba las cortinas de la caravana una a una. Por una fracción de segundo, sus miradas se cruzaron a través del cristal. Emilia, el nombre se le escapó de los labios como un susurro. No podía ser, y sin embargo, había algo en su rostro, la forma, la mirada, que le resultaba inquietantemente familiar. Era como siempre había imaginado que Emilia luciría de adulta, los mismos rasgos que la habían sonreído en innumerables fotos de su progresión de edad a lo largo de los años. Sin pensarlo, Roberto arrancó el coche y salió a la carretera, manteniendo una distancia prudente con la autocaravana. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Carla, incorporándose.
Vi a alguien en esa camioneta, explicó Roberto con la voz tensa por la emoción. Una mujer que podría ser mi hija. ¿Tu hija? Roberto asintió, con la vista fija en las luces traseras. Mi hija Emilia desapareció hace 20 años, cuando tenía 12, igual que tu hermana. Se esfumó mientras yo creía que estaba a salvo. Mientras conducían, el teléfono de Roberto empezó a sonar, el nombre de Elena apareció en la pantalla. Presionó el altavoz. Roberto, ¿dónde estás? La voz de Elena llenó el coche, tensa por la preocupación. Te he estado esperando en el apartamento. Elena, no te lo vas a creer, dijo Roberto, con las palabras atropelladas. Creo que vi a Emilia. Estoy siguiendo una autocaravana. Hay una mujer dentro que se parece mucho a ella. ¿Qué? Roberto, ¿dónde estás exactamente? La alarma en la voz de Elena era evidente. ¿Estás seguro de que es ella? No estoy seguro de nada, admitió Roberto, pero Elena, sabes que siempre decíamos que Emilia tenía ese tipo de rostro, nunca cambió mucho, ni siquiera al crecer. Esta mujer, es como ver una versión mayor de ella, exactamente como la imaginé. Roberto, ten cuidado, suplicó Elena. No sabes quiénes son estas personas ni de qué son capaces. Tengo que seguir esta pista, Elena. Necesito saberlo. Al menos dime dónde estás. La voz de Elena se cortó cuando Roberto perdió la señal. El camino los llevó a adentrarse en una zona rural a las afueras de Valle Verde. Durante casi una hora, siguieron la caravana por sinuosos caminos secundarios, manteniendo la distancia suficiente para evitar ser detectados. Carla había permanecido en silencio, señalando de vez en cuando los desvíos para ayudarle a seguir a su presa. Finalmente, la furgoneta giró por un camino de grava que conducía a una casa grande, apartada de la carretera. No era una mansión, ni mucho menos, pero era imponente, una casa de 2 plantas, estilo granja, con un porche envolvente y un garaje independiente. Roberto apagó las luces y se detuvo a un lado de la carretera, a unos 100 metros de la entrada de la propiedad. Desde este punto estratégico, parcialmente oculto por los árboles, podía observar la casa sin ser visible de inmediato. ¿Qué hacemos ahora?, susurró Carla. ¿Por qué estamos aquí? Roberto se giró hacia ella, consciente de repente de lo extraña y potencialmente aterradora que debía ser la situación para ella. Lo siento, Carla, debería haberte llevado de vuelta al orfanato, pero no eres la única que ha perdido a un ser querido. Mi hija Emilia desapareció hace 20 años, y creo que la acabo de ver en esa autocaravana. Por eso lo seguí hasta aquí. Los ojos de Carla se abrieron de par en par al comprender. ¿Crees que los hombres malos también se llevaron a tu hija? No lo sé, admitió Roberto, pero tengo la intención de averiguarlo. Volvió a centrar su atención en la casa, observando cómo la caravana se estacionaba cerca de la escalera de entrada. Miguel salió primero, seguido de una mujer que llevaba a una niña de la mano, sin duda, Jazmín, la niña de la juguetería. Es ella, susurró Carla emocionada. Es mi hermana. Mientras la mujer se acercaba a la luz de la lámpara del porche, a Roberto se le cortó la respiración. Era alta y esbelta, con el mismo cabello castaño rojizo que Emilia había heredado de Elena. Incluso desde la distancia, pudo ver que se movía con una gracia que le recordaba dolorosamente a su hija. Entonces, para su sorpresa, otra figura salió de la camioneta, el hombre del sombrero de vaquero. Pero ya no llevaba sombrero, y bajo la brillante luz del porche, Roberto pudo ver claramente su rostro, el mismo hombre que había visto en la foto del DMV en la comisaría. Era Víctor Montero. Mintió, murmuró Roberto. Miguel dijo que Mansón estaba fuera de la ciudad, pero estuvo con ellos todo el tiempo. Y la chica también estuvo en la camioneta todo el tiempo. La comprensión lo golpeó con la fuerza de un golpe físico. Si Mansón había mentido sobre su paradero, ¿qué más ocultaba? Y si la mujer que lo acompañaba era en realidad Emilia,
¿Qué horrores había padecido durante todos estos años? El primer instinto de Roberto fue irrumpir en la casa, confrontar a Manson y exigir respuestas, pero la razón prevaleció. Lo superaban en número, posiblemente en armamento, y además llevaba un hijo. La situación requería cautela. Buscó su teléfono para llamar al detective Martínez, solo para darse cuenta de que no tenía señal tan lejos del pueblo. Estaba solo, sin refuerzos ni plan. Mientras debatía su próximo movimiento, un golpe seco en la ventanilla del conductor lo sobresaltó. Se giró y vio el rostro de Miguel pegado al cristal, con expresión asesina. «Quédate en el coche», le ordenó Roberto a Carla en voz baja y urgente. «Cierra las puertas». Bajó la ventanilla lo justo para decir, «Miguel, estaba a punto de irme». «Ni hablar», espetó Miguel. «Nos seguiste hasta aquí». «¿Qué eres, una especie de acosador?» Roberto buscaba a toda prisa una explicación que no agravara la situación. La chica quería ver a su hermana una última vez. «Pensé que si podíamos hablar contigo de forma razonable». «Estás invadiendo propiedad privada», lo interrumpió Miguel. «Tienen que venir conmigo ahora». «No me parece buena idea», respondió Roberto, con la mano cerca del encendido. La expresión de Miguel se ensombreció. No era una petición. «O vienen los dos por voluntad propia, o me comunico con la casa por radio y lo gestionamos de otra manera». Palpó algo bajo su chaqueta, la silueta de lo que solo podía ser una pistola. A Roberto se le heló la sangre, pero sabía que debía mantener la calma por el bien de Carla. «De acuerdo», dijo lentamente, abriendo la puerta. «Hablaremos, no hay necesidad de que las cosas se descontrolen». Mientras Carla salía a regañadientes del asiento del copiloto, Miguel los acompañó hasta la casa. Roberto observaba a su alrededor, fijándose en detalles que podrían ayudarles más tarde, la distribución de la propiedad, el número de vehículos, las posibles rutas de escape. «Te equivocas», le advirtió Miguel al acercarse al porche. «Al jefe no le va a gustar esta intrusión». «Lo único que quiero es entender qué está pasando aquí», respondió Roberto, colocando una mano protectora sobre el hombro de Carla antes de que llegaran a las escaleras. La puerta principal se abrió y apareció el mismísimo Víctor Montero, con el rostro de una furia fría. «¿Quiénes son estas personas?», le preguntó a Miguel. «El hombre vigilaba la casa», explicó Miguel. «Lleva consigo a la niña, Carla, la hermana». Manson entrecerró los ojos mientras observaba a Roberto. «¿Y tú quién eres exactamente?» «Me llamo Roberto Blanco», respondió, enderezando los hombros. «Creo que tienes algo o alguien que me pertenece». Antes de que Manson pudiera responder, la mujer que Roberto había visto antes apareció en la puerta detrás de él. Se quedó paralizada al ver a Roberto, con los ojos abiertos de par en par, sorprendida. En ese momento, Roberto escuchó el inconfundible sonido de las sirenas a lo lejos. Miguel maldijo en voz baja, sacando una radio. «Jefe, viene compañía. Parecen policías». El rostro de Manson se contorsionó de rabia. «¿Cómo nos encontraron?» «Los trajiste hasta aquí», le gritó a Roberto. Roberto negó con la cabeza. «Mi esposa debió llamarlos cuando no regresé. Sabía que seguía tu camioneta». La mujer en la puerta continuó mirando a Roberto, una compleja mezcla de reconocimiento, miedo y esperanza, todo destellando en unos ojos que eran innegablemente familiares. «Lucía, entra», ordenó Manson con brusquedad, pero la mujer, Lucía, no se movió. Su mirada estaba fija en la de Roberto. «Emilia», susurró Roberto con la voz entrecortada. «Emilia García». Algo cambió en la expresión de la mujer, un leve temblor recorrió su cuerpo al oír ese nombre. Las sirenas sonaron más fuertes, y la ira de Manson cambió a una fría determinación. «Miguel, que todos entren. Tráelos también». «Lo haremos a mi manera».
Mientras los acompañaban a la casa, Roberto vio a Jazmín sentada en un sofá de la sala, con los ojos abiertos por el miedo. Carla intentó correr hacia ella de inmediato, pero Miguel la detuvo. Las sirenas de la policía ya estaban inconfundiblemente cerca. A través de la ventana delantera, Roberto pudo ver luces intermitentes acercándose a la propiedad. ¿Víctor? Preguntó Miguel con urgencia. ¿Cuál es el plan? Manson desapareció en otra habitación y regresó momentos después con un arma. Díganles que estamos preparados, ordenó. El corazón de Roberto se aceleró. La situación se estaba descontrolando peligrosamente. The Woman Emilia Lucías tú. Inmóvil junto a la chimenea, con el rostro pálido, en cuestión de minutos los coches patrulla rodearon la propiedad. Se escuchó una voz por un altavoz, identificándolos como el Departamento de Policía de Valle Verde, y pidiendo a todos que salieran de la casa con las manos en alto. ¡Que nadie se mueva! Manson gruñó, colocándose junto a la ventana. Miguel, trae a la chica aquí. Miguel agarró bruscamente a Jazmín del brazo, arrastrándola hacia Manson. Carla gritó y se abalanzó sobre ella, pero Roberto la retuvo. Sabiendo que cualquier movimiento brusco podría provocar violencia, dijo con firmeza, suéltala. Es solo una niña. Esto es entre nosotros, los adultos. Manson soltó una risa áspera y estridente. No tienes ni idea de en qué te has metido, Blanco. Deberías haber llamado a la policía del parque y haber devuelto a la chica o haberte mantenido al margen. Afuera, la voz del detective Martínez se escuchó por el altavoz. Les habla el detective Martínez del Departamento de Policía de Valle Verde. La casa está rodeada. Salgan pacíficamente y nadie saldrá lastimado. Manson se volvió hacia la mujer. Lucía, ven. Diles que todo está bien, que estás aquí por voluntad propia y que la niña, Jazmín, es nuestra hija recién adoptada. La mujer dudó, mirando a Manson y a Roberto. Vamos, Lucía, ladró Manson. Lentamente, se acercó a él, pero se detuvo a mitad de la habitación. No puedo más, Víctor, dijo con voz apenas audible. ¿Qué dijiste? El rostro de Manson se ensombreció amenazadoramente. Dije que ya no puedo más. Su voz era más fuerte, más resuelta. Se giró hacia Roberto. Tú eres mi padre, ¿verdad? Roberto asintió, con lágrimas en los ojos. Emilia, nunca dejamos de buscarte. ¿Nunca? ¿N? Lucía, advirtió Manson, levantando el arma. Ven aquí ahora mismo. Pero, Emilia, Roberto ya estaba seguro de que era ella. Se mantuvo firme. No, Víctor. Se acabó. En un instante, Manson apuntó con el arma a Roberto. Tú hiciste esto. La pusiste en mi contra. Todo sucedió en un instante. Emilia se abalanzó sobre Manson mientras éste apuntaba a Roberto. Hubo un forcejeo, el ensordecedor disparo de un arma, y luego otro. Roberto gritó de horror, seguro de que estaba a punto de presenciar su muerte o la de su hija momentos después de encontrarla. Pero cuando el caos se disipó, fue Manson quien yacía en el suelo, con la sangre extendiéndose por su pecho. Emilia estaba de pie junto a él, con una pistola más pequeña en sus manos temblorosas, mientras su propio brazo sangraba por una herida rasposa. Sin pensarlo dos veces, Roberto intervino y pateó las armas fuera de su alcance antes de que Miguel pudiera reaccionar. La policía irrumpió por la puerta principal, con las armas desenfundadas. ¡Policía! Todos al suelo, con las manos donde podamos verlas. Roberto se arrodilló, arrastrando a Carla consigo. Miguel fue rápidamente sometido y esposado. El personal médico acudió rápidamente, atendiendo primero a Manson, quien seguía con vida a pesar de su grave herida, y luego a Emilia. Momentos después, llegó otro equipo para asegurar y evaluar cuidadosamente a las dos niñas.
Mientras los paramédicos vendaban el brazo de Emilia, Roberto observaba desde unos metros de distancia, sin atreverse a creer que después de 20 años estaba en la misma habitación que su hija. El pasillo del hospital bullía de actividad mientras el personal médico se desplazaba con eficiencia entre las habitaciones. Roberto estaba sentado en una incómoda silla de plástico fuera de la sala de tratamiento donde los médicos atendían la herida de bala de Emilia. Apenas podía creer que, después de 20 años de búsqueda, de esperanza contra toda esperanza, su hija estuviera viva y justo detrás de esa puerta. El detective Martínez se acercó con expresión seria pero amable. Señor Blanco, los médicos dicen que la lesión de su hija es relativamente leve. La bala le rozó el brazo y requirió puntos de sutura, pero no cirugía. Roberto asintió, sintiendo un gran alivio. Y Manson, en cirugía. La bala le impactó en el pecho, pero no en el corazón. Están trabajando para estabilizarlo. ¿Y las chicas? ¿Carla y Jazmín? Están en el servicio de protección infantil, en el ala pediátrica. Están ilesos, pero es comprensible que estén conmocionados. Roberto se frotó la cara mientras los acontecimientos del día lo alcanzaban. Elena había llegado al hospital una hora antes, desesperada por la preocupación tras llamar a la policía cuando Roberto no regresó ni contestó su teléfono. La policía logró contactar con la compañía de alquiler, rastrear el GPS del coche y localizarlos en la propiedad de Manson. Elena estaba ahora en la cafetería, preparándoles café a ambos. La puerta de la sala de tratamiento se abrió y apareció un médico. Señor Blanco, ya puede ver a su hija. Terminamos de ponerle los puntos y está descansando plácidamente. El corazón de Roberto latía con fuerza al entrar en la habitación. Emilia yacía en la cama del hospital, con el brazo vendado y el rostro pálido pero tranquilo. Levantó la vista al verlo acercarse, sus ojos verdes lo observaban con una mezcla de incertidumbre y esperanza. Emilia, susurró, deteniéndose al pie de su cama, temeroso de acercarse demasiado rápido y asustarla. Papá, respondió ella, con la voz quebrada al pronunciar la palabra. Esa sola palabra, papá, rompió algo dentro de Roberto. Las lágrimas que había contenido durante horas corrieron por sus mejillas mientras se acercaba a ella y tomaba con delicadeza su mano sana. Nunca dejé de buscarte. Ni un solo día. A Emilia se le llenaron los ojos de lágrimas. Pensé que estabas muerta. Víctor me dijo que ya nadie me buscaba, que tú y mamá habían muerto en un accidente de coche. La puerta se abrió de nuevo y Elena entró, deteniéndose en seco al ver a su hija. Emilia, susurró, olvidando sus tazas de café en las manos. Mamá, la voz de Emilia era pequeña, infantil. Elena dejó las tazas con manos temblorosas y corrió a la cama, abrazando a su hija con cariño por el brazo herido. Las tres se abrazaron, 20 años de separación disolviéndose en un torrente de lágrimas y palabras a medio formar. Finalmente, el detective Martínez tocó suavemente y entró en la habitación. Disculpe la interrupción, dijo, pero necesito tomarle declaración, señorita Blanco. ¿O prefiere que la llamemos de otra manera? Emilia se incorporó, secándose los ojos. Me llamo Emilia García Blanco, dijo con firmeza. Me llamaba Lucía, pero ese nunca fue mi nombre. Durante la siguiente hora, Emilia relató su terrible experiencia con voz firme a pesar del horror de su historia. Describió cómo Víctor Montero, entonces camionero, la había secuestrado mientras iba en patines a casa de su amiga. Me dijo que había habido un robo cerca, que no era seguro, explicó. Cuando se negó a acompañarlo, la agarró y le puso algo en la cara, un paño con químicos. Despertó en su camioneta a cientos de kilómetros de distancia. Describió cómo Manson la mantenía oculta, moviéndose frecuentemente entre estados por carreteras secundarias para evitar los retenes. A veces la escondía en un compartimento falso de su camioneta. Nunca permanecía mucho tiempo en un mismo lugar, excepto en Valle Verde, a donde regresaban aproximadamente una vez al mes para revisar su negocio.
La casa de empeños, preguntó el detective Martínez, tomando notas. Tesoros del Roble, asintió Emilia. Era su base de operaciones, en cierto modo. Tiene otras identidades, otros negocios en diferentes pueblos. Trafica con bienes robados, entre otras cosas. ¿Por qué no intentaste escapar? Preguntó Elena con dulzura, sobre todo ahora que te has hecho mayor. Emilia bajó la mirada. Al principio sí, pero cada vez que me atrapaba, los castigos empeoraban. Me dijo que ya nadie me buscaba, que ambos estaban muertos. Al final, simplemente dejé de intentarlo. Era más fácil sobrevivir siguiéndole el juego. ¿Cuándo empezó a llamarte su esposa?, preguntó el detective Martínez. Cuando cumplí 18, respondió Emilia con voz ronca. Fue entonces cuando empezó a llevarme a conocer a sus hombres y conocidos, presentándome como Lucía, su esposa, callada y tímida. Pero la mayor parte del tiempo seguía aislada. La expresión del detective Martínez se ensombreció mientras escribía en su bloc de notas. Emilia, ¿sabes por qué Víctor adoptó a Jazmín del orfanato? Fue una adopción legal. El rostro de Emilia se ensombreció y se aferró a la sábana con la mano sana. No conozco todos los detalles, hizo una pausa, como si le costara encontrar las palabras. Hace unos meses, oí a Víctor hablando con Miguel. Dijo que me estaba haciendo mayor y que quería. Su voz se quebró. Roberto puso su mano sobre la de ella, ofreciéndole apoyo en silencio. Emilia respiró hondo y continuó, dijo que quería una chica nueva, una joven. Le dijo a Miguel que buscaba una segunda esposa. Dijo que me seguiría queriendo, pero que quería lo que él llamaba un capullo nuevo. El asco y el dolor se reflejaban en su rostro al relatar la conversación. Elena se cubrió la boca, con lágrimas corriendo por su rostro. Buscaron un rato, continuó Emilia, y luego encontraron a Jazmín en el orfanato. No sé cómo gestionaron la adopción, pero no pudo haber sido legal. Víctor siempre prefirió hacer las cosas en secreto. Está involucrado en todo tipo de negocios ilegales, y es paranoico con su identidad, la cambia constantemente según el pueblo en el que esté. El detective Martínez apretó la mandíbula. Haremos una investigación exhaustiva con el orfanato y examinaremos los registros de Tesoros del Roble. Si hubo corrupción o soborno, lo encontraremos. ¿Qué va a pasar con Víctor?, preguntó Roberto con la voz dura y la rabia apenas contenida. Se le imputarán cargos por el secuestro de Emilia, detención ilegal, poner en peligro a un menor en relación con Jazmín, cargos por posesión de armas e intento de homicidio, respondió el detective. Eso es solo el principio. A medida que investiguemos sus otras operaciones, probablemente se le imputarán cargos adicionales. Roberto asintió, satisfecho de que el hombre que le había robado la vida a su hija no escaparía a la justicia. Un golpe en la puerta los interrumpió. Entró una enfermera, seguida de una mujer con uniforme de la CPS que escoltaba a Carla y Jazmín. Las chicas querían verte, explicó el trabajador de CPS. Llevan preguntando por ti desde que llegaron. Carla corrió hacia adelante, deteniéndose justo antes de la cama. ¿Estás bien?, le preguntó a Emilia. ¿Te hizo mucho daño el hombre malo? Emilia sonrió con dulzura. Estaré bien. Solo es un rasguño. ¿Cómo están tú y Jazmín? Jazmín, medio escondida tras su hermana, levantó la vista con los ojos muy abiertos. ¿Volvemos al orfanato?, preguntó en voz baja antes de que el trabajador de CPS pudiera responder. Roberto habló. En realidad, yo quería hablar contigo sobre eso, se dirigió a la trabajadora social. Sé que no es posible adoptarlos ahora mismo. Vivimos fuera del estado, y habría mucho papeleo y estudios de hogar, pero me gustaría ayudar a conseguir que los coloquen en un mejor centro y brindar apoyo financiero para su cuidado y educación. Emilia extendió su mano buena hacia Carla. Me salvaste, lo sabes.
Si no hubieras tenido el valor de buscar ayuda, quizá nunca habría vuelto a encontrar a mi familia. Carla sonrió con orgullo. También salvaste a mi hermana. El trabajador del CPS asintió. Sin duda, discutiremos las opciones para la colocación de la niña, y agradeceríamos enormemente el apoyo financiero. Al caer la noche, la habitación del hospital se convirtió en un hervidero de actividad. Los médicos vinieron a revisar a Emilia. La policía llegó con información actualizada sobre la investigación. Elena hizo innumerables llamadas a sus familiares en casa para compartir la milagrosa noticia. Víctor Montero había sobrevivido a la cirugía, pero seguía en estado crítico. Miguel y otros 3 hombres asociados con la operación de Manson habían sido arrestados y estaban proporcionando información a las autoridades, revelando una red de actividades ilegales que abarcaba varios estados. Cuando la habitación finalmente quedó en silencio, Roberto se encontró sentado junto a la cama de Emilia, observándola dormir. Su rostro, tan familiar pero cambiado por los años, lucía sereno por primera vez en décadas. Elena estaba sentada al otro lado, con la mano apoyada suavemente sobre el brazo sano de Emilia. 20 años, susurró. Nunca pensé que llegaríamos a este día. Gracias por hacerme ir de vacaciones, susurró Roberto, con la voz apenas audible por el nudo que tenía en la garganta. Después de toda la búsqueda, todos los callejones sin salida y las decepciones, Emilia fue encontrada gracias a un par de patines en línea en el escaparate de una tienda de segunda mano y al coraje de una niña que no se dio por vencida con su hermana. La vida les había arrebatado tanto, 20 años de cumpleaños y festividades, de días comunes y momentos especiales que jamás podrían recuperar. Pero sentado allí, viendo respirar a su hija, Roberto sabía que lo que más importaba no era lo perdido, sino lo encontrado. La oscuridad que había envuelto sus vidas durante 2 décadas finalmente se disipaba. Les esperaban desafíos, Emilia necesitaría tiempo y apoyo para sanar de su trauma, y todos tendrían que aprender a ser una familia de nuevo. El camino no sería fácil, pero por primera vez en 20 años, lo recorrerían juntos. Afuera de la ventana del hospital, las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo vespertino. Roberto recordó cuánto le encantaba a Emilia observar las estrellas de niña, como pedía deseos a la primera estrella que veía cada noche. Esa noche, por primera vez en 20 años, no necesitaba pedir un deseo, el milagro por el que había estado rezando todos estos años dormía plácidamente ante él, finalmente en casa, donde pertenecía.